Oh Dios Padre Eterno, te damos gracias por esta noche, por todas las cosas maravillosas que nos has brindado el día de hoy, por cada oportunidad de poner en práctica nuestras facultades mediúmnicas, en esos dones maravillosos que nos permite ver más allá de lo ordinario. Ayúdanos a desarrollarlo en la sencillez, en la humildad y ante todo con mucho, mucho amor. Que así sea. Que así sea. Bien, Allan Kardec, en el libro de los mediums, va a codificar lo que es las facultades mediúmnicas. En el capítulo 14 va a empezar a hablar de lo que van a ser los mediums de efectos físicos, las personas eléctricas, mediums sensitivos e impresionables, mediums auditivos, mediums parlantes, mediums videntes, y hoy el ítem que nos toca avanzar, mediums sonámbulos. En el ítem 6, Allan Kardec va a empezar a tratar esta mediumnidad y nos va a decir que el sonambulismo puede ser considerado como una variedad de la facultad mediúmnica, o por mejor decir, son dos órdenes de fenómenos que se encuentran muy a menudo reunidos. El sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu. Es su alma que en los momentos de emancipación ve, oye y percibe, fuera del límite de los sentidos. Lo que expresa, lo que toma de sí, sus ideas son en general más ajustadas que en el estado normal. Sus conocimientos más extensos porque su alma es libre. En una palabra, vive una emancipación de la vida de los espíritus. El medium, al contrario, es el instrumento de una inteligencia extraña. Es pasivo y lo que dice no proviene de él. En resumen, el sonámbulo expresa su propio pensamiento y el medium expresa el de otro. Pero el espíritu que se comunica a un medium ordinario puede igualmente hacerlo a un sonámbulo. A menudo también el estado de emancipación del alma durante el sonambulismo hace esta comunicación más fácil. Muchos sonámbulos ven perfectamente a los espíritus y los describen con tanta precisión como los mediums videntes. Pueden conversar con ellos y transmitirnos sus pensamientos, lo que dicen fuera del círculo de sus conocimientos personales. Le es muchas veces sugerido por otros espíritus. He aquí un ejemplo notable en que la doble acción del espíritu del sonámbulo y del espíritu extraño se revela de una manera más o menos equívoca. Lo que Allan Kardec nos va a empezar a explicar en este ítem 6 de lo que son los medios sonámbulos es que el sonambulismo se va a dar por dos factores. El factor del propio espíritu del medio, que es el que va a ir, va a ver, va a entrar en contacto con los espíritus, va a estar en la ciudad, por decirles, en una ciudadela espiritual, va a entrar en contacto con todos los demás, va a poder ver amigos y todas las actividades de allá. Y lo va a traer y lo va a contar así, exactamente tal cual lo ha visto. Esa es la primera impresión que
todos tenemos. Y muchos le decimos eso, un sueño. He soñado. Pero realmente fue una visita espiritual de tu ser en el momento de emancipación de tu alma durante el sueño. Pero también Kardec nos va a decir que hay otro fenómeno que sucede al mismo tiempo, que es la influencia de un espíritu externo que te va a guiar, el caso de los mentores, por ejemplo, tu ángel de la guarda, que son los primeros seres espirituales de luz que entran en contacto con nosotros y nos pueden guiar a lugares donde nosotros podemos aprender. Podemos estar en contacto con las otras almas que están al mismo nivel evolutivo que nosotros. Y que lo que vamos a recibir como sugerencias del espíritu que se está comunicando con nosotros, extraño a nuestra alma, es lo que nosotros le vamos a traer al momento de despertar como una enseñanza, y normalmente lo tenemos como una intuición. Es por eso que Allan Kardec nos va a decir de que los médiums sonámbulos, que todos empezamos ahí, todos, empezamos, nos dice, a gozar la vida del espíritu por anticipado, porque ya estamos en contacto con ellos. Vemos, oímos, percibimos a través de los sentidos espirituales. Y ese estado de libertad de nuestra alma es lo que hace que nosotros tengamos esta mediumnidad de forma natural. Cuando hablamos de mediumnidad sonambúlica, no estamos hablando de los sonámbulos, aquellas personas que caminan dormidos. Eso es otro fenómeno. ¿Ya? No hay que confundir eso. Hay muchos que lo confunden cuando leen el libro de los espíritus y habla de lo que es el sonambulismo. Allan Kardec no está hablando del sonambulismo que tú te duermes y te levantas y caminas. Él está hablando de esta mediumnidad, de esta facultad en que tu espíritu, sin la participación de tu cuerpo está dormido, está en tu camita. Tu espíritu en esa emancipación es el que va, ve, siente, escucha, habla, conversa y lo trae nuevamente cuando regresa al cuerpo como una enseñanza, como una experiencia, algo que ha visto. Y muchas veces en esta emancipación del alma, la divinidad, Dios, el Maestro Jesús, la espiritualidad superior, el nombre que le pongan, permite que podamos darle una ojeadita al futuro, al porvenir, aquello que todavía está ¿será que puede pasar o no? Y cuando nosotros miramos eso, es lo que nos podemos traer como una enseñanza para poder decir, oye, he soñado esto que va a pasar mañana o pasado, de aquí a un tiempo. Hay muchas veces que soñamos o vemos a un ser querido que en ese encuentro espiritual lo vemos enfermito y nos los traemos y decimos, oye, te vas a cuidar de tu salud porque te he visto enfermo en mis sueños y mis sueños se hacen realidad. Normalmente lo aumentamos asesito, ¿no? Y son estos encuentros y estas oportunidades que el plano divino nos da de poder ver como una ojeadita el futuro. Y lo traemos, nos dice Allan Kardec, tal cual un medium vidente en estado, obviamente, de vigilia puede verlo. El sonámbulo está dormido, pero lo puede ver, percibir con la misma claridad que un medium vidente.
Entonces, cuando normalmente empezamos a desarrollar aquellos que no hemos venido, digamos, con una mediunidad desde nacimiento, pero se nos puede presentar ya de forma más o menos ostensible, Allan Kardec va a darnos una historia de una joven que tenía por amigo a un sonámbulo. ¿Y de cuántos años? De 15 años. Dándonos a entender de que esta facultad de nuestro ser espiritual, en esa programación que ya viene antes de esta encarnación, en esos acuerdos que hacemos de alma, muchas veces en un 90% o más despiertan a esta edad, entre los 14 y los 15 años. Por eso es que los papás se preocupan bastante cuando los hijos o hijas entran a la edad de la adolescencia, porque ahí va a empezar a despertarse, a abrirse, como decimos, el centro coronario, para empezar esas pruebas de la persona que va a tener para empezar a expresar la lucidez de las percepciones. Obviamente que muchas veces cuando empieza este fenómeno de abrirse el centro coronario, como ya muchas de las que han estado en las películas, más que todo han escuchado, de las personas que han compartido su experiencia, en especial el domingo de este joven Cristian, que contó, ¿no? Y cómo es ese dolor de cabeza que origina esta apertura del centro coronario. Y cómo empieza a generar esas percepciones extrasensoriales que obviamente va a originar cierta perturbación en el ser, porque va a empezar a percibir las energías de la otra persona, sea de enojo, sea de felicidad. El estado emocional de la otra persona va a empezar a captarlo y eso obviamente causa cierta perturbación, cierta ansiedad en las personas cuando estamos en este despertar de las facultades mediúmnicas. ¿Y cómo podemos reconocer que nosotros estamos en esta facultad de la mediumnidad sonambúlica? Y en este ejemplo que nos da Allan Kardec nos dice de que este joven, este medium, podía dar ciertas descripciones de ciertas enfermedades, a la vista, al tacto, con solamente percibir también la energía de la otra persona, podía darse cuenta de qué enfermedad estaba atravesando la persona que se estaba acercando a él. Y una persona cuando le pide a este joven, le dice, bueno, ya sabes que me está doliendo por decirle mi hígado, estoy mal del hígado, necesito ahora la receta. ¿Qué usted me recomienda que debo hacer? Y el joven responde, es que el espíritu que me dicta no está conmigo ahora, así que vamos a esperar a que él viene. ¿Eso qué nos da a entender? De que nosotros, cierto, que cuando estamos en contacto con nuestros hermanos en las reuniones mediúmnicas o en las clases presenciales, ¿qué lo primero que nos dicen? Yo estoy sintiendo, estoy percibiendo que hay una mala energía o que está con un dolor tal o esta otra persona está muy alegre, está feliz, ha tenido un buen día, o sea, las percepciones. Eso nos dice Allan Kardec, es propio de tu espíritu, es tu facultad. Pero cuando ya tú vas a tener que dar la recomendación de decir, bueno, este sentido que estás deprimida, estás triste, pero puedes superar esta tristeza con
este método, ahí es donde se requiere la participación del médico de cura. Porque el conocimiento nuestro, porque nosotros somos médiums, no somos médicos, no hemos estudiado para ser médicos tampoco, ¿no? Claro que ya en el futuro ya va a haber médiums que van a ser médicos también, porque van a estudiar en la Facultad de Medicina, y ya van a tener una formación mucho más completa y mucho más elevada de la que nosotros tenemos actualmente. Entonces nosotros, nuestra generación, requiere del plano espiritual la presencia de ese espíritu extraño que nos decía Allan Kardec, de esa asistencia espiritual para que nosotros podamos dar las recomendaciones que se requieren para que nuestro semejante que está consultando, que hemos percibido su mal, pueda superar su prueba, su dolor, sus dificultades. Por eso es que muchas veces cuando consultamos, ¿no es cierto?, o nos cuentan, yo conozco un medio muy buenísimo, me dice esto a la perfección, excelente. Y la recomendación, no, eso no nos da. Entonces, Allan Kardec nos dice, eso es percepción del espíritu, del alma propio del medium. Pero la asistencia espiritual es lo que está faltando desarrollar. Por eso es fácil el que personas se te acerquen y te digan, te estoy sintiendo esto, o que tú mismo o tú misma digas, bueno, estoy percibiendo esto en esta persona, o en mi hermano, o en mi esposo, o en mi hijo, estoy percibiendo esto. Una vez que tú has percibido, ¿qué vas a hacer con esa información que estás teniendo? Ahí entra el estudio que estamos haciendo, la preparación, la responsabilidad, el compromiso que tenemos de usar todas las herramientas que pone la doctrina espírita a tu disposición para hacer la solución a ese problema, a esa dificultad, a ese estado emocional que tú estás sintiendo en la otra persona. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Oración, meditación. Podemos leer el Salmo 91, aquellos que no les gusta, o sea, no pueden meditar por un X motivo. El Salmo 91 ayuda bastante a que tu ser espiritual se calme y pueda conectar tranquilamente con el médico de cura, con tu mentor, con tu guía, para recibir esa enseñanza, esas recomendaciones y transmitirlo a la otra persona. La lucidez de los sonámbulos es una facultad que depende del organismo, nos dice Allan Kardec en el ítem 174 de este capítulo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro cuerpo se encuentra por un X motivo no en estado apropiado, la lucidez se pierde. Puedes recibir cualquier otra imagen o creer que estás viendo, pero no va a ser una vivencia exacta de lo que tu espíritu, tu alma está viviendo, sino una alucinación. Vas a empezar a imaginar algo que no existe. Por eso es importante el cuidar nuestro cuerpo. Ahí entra la recomendación, solo es recomendación. Por ejemplo, no beber antes de un trabajo, bebidas alcohólicas, ni un vaso, si es posible. Tampoco fumar, tampoco estar enojado, renegado todo el día, ahí gritando a uno, gritando a otro, pateando al perro y después ir a trabajar mediúmnicamente. Porque tu cuerpo no está apto para recibir esa información superior. Entonces, ¿qué va a ser tu trabajo? Negativo. Porque si vas a recibir
imágenes que no son. Imagínate que esté un paciente delante de ti, una persona, y te diga, ay, no sé qué tengo, ¿me puedes ver? Sé que tú eres un medium. Y tú has estado enojado, peleado, discutiendo todo el día. Y bueno, ya dame a ver tus manitos o te voy a ver. Y las imágenes te van a llegar distorsionadas, equivocadas. Y vas a dar un diagnóstico errado. Y la otra persona te va a mirar y va a decir, ¿y qué me está hablando ahora? Yo no siento nada de eso, no he visto. Entonces te va a poner ahí como medium, no sirve, no hay que consultar. Y eso te va a deprimir. Te va a llevar a esos conflictos existenciales de decir entonces, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué he hecho? Pero es que saber cuidar nuestro cuerpo no solamente es darle buena alimentación, que sí merece, sino que también darle las condiciones emocionales para que nuestro cuerpo tenga esa salud corporal que se transmita también a la salud espiritual. Y entonces Allan Kardec, como les decía, nos dice, todo depende del organismo y que es del todo independiente de la voluntad, del adelantamiento y aún del estado moral del sujeto. Ajeno a nuestra voluntad, aún ajena al adelantamiento. O sea, si yo quiero, puedo estar muy estudiado, y hay ya personas que se ponen a estudiar de la A a la Z, el libro de los mediums, la codificación y todo, y aún así no desarrollan la facultad mediúnica. Por eso es que Allan Kardec nos dice en este ítem, es ajeno a la voluntad, a un adelantamiento que tú puedas originar por el estudio y el conocimiento. Y aún es ajeno al estado moral. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas que gozan de esta facultad, pero no son tan bonitos que digamos, pero tienen la facultad. Entonces en ellos está el transformarse en hombres y mujeres de bien para que esta facultad tenga esa lucidez que se requiere. Y el amparo obviamente del plano divino de esos seres de luz, de esos trabajadores incansables que te van a asistir en cada sesión, en cada intuición y en cada paso que dé. Por eso es que Allan Kardec nos va a decir, un sonámbulo puede ser muy lúcido y ser incapaz de resolver ciertas cuestiones de su espíritu. Y ahí es donde entendemos y comprendemos, por ejemplo, lo que le pasa y nos pasa a todos. Esos vacíos existenciales que tenemos, esas soledades que nos lastiman. Por más que estemos rodeados de mucha gente y nos sentimos solos o solas. Eso es lo que también explica lo que le pasaba a Teresa de Calcuta. Cuando muchos dicen cómo es que una mujer que hacía todo el bien, que estaba haciendo tanta siembra de luz del reino de Dios, cómo es que se sentía sola. Y Allan Kardec aquí nos da la respuesta. Porque por mucho que tengamos lucidez, muchas veces somos incapaces, porque nuestro espíritu es poco avanzado. ¿Y por qué nuestro espíritu ha avanzado poco? Porque nosotros nos hemos dedicado netamente a estudiar, pero no hemos puesto esos conocimientos en la práctica. O muchos hemos hecho al revés, hemos puesto las cosas en práctica, pero no tenemos
conocimiento. Y ese desbalance ocasiona esto. Según el grado de elevación o de inferioridad de su propio espíritu, entonces es cuando la asistencia de un espíritu extraño puede suplir su insuficiencia. Pero un sonámbulo puede ser asistido por un espíritu mentiroso, ligero o aún malo, del mismo modo que los médiums. Aquí es sobre todo donde las cualidades morales tienen gran influencia para atraer a los buenos espíritus. Y Allan Kardec nos va a sugerir el que leamos el libro de los espíritus, la parte del sonambulismo, en las preguntas 452 adelante. Y el libro de los mediums, la influencia moral del medio. Entonces, cuando nuestro ser espiritual en esas emancipaciones de nuestra alma va a ser guiado por un ser mentiroso, por un ser de baja vibración, es cuando nosotros tenemos esos sueños fatigados. El haber estado en oscuridad, el haber estado en esos lugares pesados que a veces preferimos no recordar. Y nos levantamos llenos de ansiedades, sudorosos o sudorosas. O podemos haber tenido esos sueños pesados que los llamamos pesadillas. Ahí reconocemos que nuestro ser espiritual fue asistido por un espíritu de baja vibración. Cuando también nos damos cuenta que un espíritu mentiroso nos está asistiendo. Cuando aquello que estamos viendo, que suponemos, o sea, tenemos la certeza de que nuestro ser espiritual ha visto eso y que se va a manifestar en nuestro plano material y no se manifiesta. Ahí tenemos que darnos cuenta, estoy siendo asistido por un espíritu mentiroso. Bueno, hay que despachárselo, agradecerle por su enseñanza porque me enseñó a distinguir entre un ser de luz, una lucidez de mi espíritu con una perturbación y una falta de lucidez que me estoy ocasionando. Por eso es que a veces decimos, bueno, yo siempre he soñado y siempre se cumple y de repente no se te ha cumplido. Porque tu orgullo de decir yo siempre acierto te lleva a cometer estos errores. Porque los espíritus de luz que te asisten van a decir, bueno, probémosle y te van a probar. Y van a permitir que un espíritu de baja vibración, un espíritu mentiroso, un espíritu trevoso se te acerque para enseñarte. Pero muchas veces nos lleva mucho tiempo el darnos cuenta de eso. Y ya nos hemos ocasionado muchos sufrimientos, muchas lágrimas, muchas enemistades, hasta que nos hemos dado cuenta de que estábamos escuchando y siendo guiados por espíritus no evolucionados, no de luz todavía. Entonces, siempre nosotros como mediums tenemos que estar en vigilancia. No importa los años que te dediques a esto, cada día es una nueva experiencia y cada día debes mantener la vigilancia. Nunca te debes confiar. Porque cuantos más años pasas tú trabajando, es cuanto más grande es la probabilidad a que te equivoques. Entonces, en este capítulo de la mediumnidad sonambúlica, Allan Kardec nos va a decir a cada uno de nosotros, tengan cuidado en el momento en que entren a ese lecho íntimo, donde tu cuerpo descansará y tu espíritu se elevará, para ir a las zonas de mucha luz o a las zonas de mucha oscuridad.
o un término intermedio. Pero todo eso depende de nosotros mismos y de esas oraciones que debemos hacer antes de ir al descanso. Lo más ideal siempre es vivir el día haciendo el bien, con buenos pensamientos, buenas actitudes, poniendo en práctica todo lo aprendido ya, armonizándonos, si estamos con alguna preocupación, limpiándonos. ¿Y cuál es la forma más fácil de limpiarnos? Es mover las manitos en forma de 8 o la figura del infinito. Y como dicen, un suspiro, haces la limpieza de tu centro áurico y elevas tu vibración. Para tener ese día en contacto con los seres de luz y podamos vivir como nos recomiendan los profetas de la antigüedad. Vivir bendecido, bendiciendo y para bendecir a todos aquellos que así los requieran. Si tienen alguna consulta o pregunta, adelante. ¿No hay? Excelente, esperemos que haya quedado claro esta mediumnidad, que todos lo gozamos, todos. No es privilegio de nadie. Todos soñamos, todos tenemos un encuentro. Y está en nosotros el traer ese conocimiento del plano espiritual hacia nuestro plano material, dándole esas luces a nuestro espíritu, envolviéndole con esas energías que traen sanidad, equilibrio. Y en esas energías así, armonizadas, cada uno de nosotros vivamos esta existencia, dando esos pasos seguros para alcanzar la realización de nuestra facultad mediúmnica como hombres y mujeres de bien. Dios, te damos gracias por permitirnos compartir esta noche, porque son tus energías que nos envuelven a cada uno, a cada una, y que nos hermanan, y que en ese pensamiento abierto hacia el universo recibimos tus energías, sentimos tus abrazos, oímos tu voz. Que la espiritualidad de mentores nos acompañe, dándonos buenas sugerencias. Si nos hemos caído, extendiéndonos la mano para volvernos a levantar y caminar firmes, amparados y protegidos por tu inmenso amor. Que así sea. Muchísimas gracias por su participación. Les esperamos el lunes en la clase del Evangelio. Después el martes en la clase presencial, el miércoles con el libro de los espíritus. Según el programa, ya está programado Fabricio, que es el primero que va a exponer de lo que un tema libre, que nos va a ayudar bastante, así que no se la pierda.
Y el próximo lunes, después de Fabricio, estaría Roxana Jauregui, también de la FEBOL, que nos va a acompañar en este caminar de hacernos cada día un poquito más mejores. Mejores en moralidad, mejores en conocimiento, pero ante todo mejores ciudadanos, hombres y mujeres de bien que reflejen la grandeza de Dios en nuestra propia vida. Que tengan un hermoso fin de semana, que Dios me los bendiga.